buenas y bendiciones. Soy Pastor Jedediah, tu pastor en línea, listo con nuestro segmento Viviendo Bien. Bienvenidos aquí con nosotros. Pues les voy a decir de que en la clase número 4 le pusimos título El que no era, el que no era. Y miramos Hechos 1, versículo 12 al 26 y aprendimos de que Lucas no era uno de los apóstoles. Algo que de repente ni lo sabía yo. Así que voy aprendiendo juntamente con ustedes cómo vamos palabra por palabra, versículo por versículo, capítulo por capítulo y libro por libro para completar todo el Nuevo Testamento. Pues hoy estamos en la clase número 5 de este libro de Hechos y hoy solamente vamos a cubrir un solo versículo. Hechos, versículo 1. Y si tuviera que poner un título, sería Festival de la Cosecha. Festival de la Cosecha. Vamos a aprender algo muy especial hoy. Pero quiero decirte de antemano de que estoy un poco atrasado. Ya son casi la 1:30. Y lo que pasa es que tengo afuera sembrado un jardín. Y sembré uvas y sembré manzanas. Es como un frutal, ¿no? Tengo ahí una cantidad de especies de árboles y plantas que producen frutas. Y hoy estaba tan bonito afuera que cuando salí para recoger el correo, me puse a echarle agua a las plantas y a pensar. Y se me agarró la hora de usted. Viendo estas plantas y cuidándolos y echándoles agua. Yo creo que yo me estaba imaginando como que yo era Adán, buscando a mi Eva. Pero mi Eva anda en su trabajo. Pero bueno, la cosa es que me atrasé. Pero cuando vine aquí al estudio, le pedí al Espíritu Santo de que me ayudara algo en especial hoy para poder presentar algo que te puede tocar el corazón y cambiar la vida. Algo que puedes aprender que te sirve para vivir con fidelidad. Entonces, cuando empecé a leer nuestro texto, Hechos, versículo 1, yo no sabía si iba a ir hasta el versículo 10 o el versículo 15, versículo 8, pero cuando leí el versículo 1, no pude pasar ahí sin hacer preguntas y buscar las respuestas. Así que vamos a leer el texto junto, Hechos capítulo 1, clase número 5, con el título Festival de la Cosecha. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Quién? Pues estaban en el cuarto arriba una cantidad de gente. Estaban los apóstoles, pero también estaban, como dice en Hechos 1, versículo 15, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Y estaban ahí arriba en el aposento con los 12 apóstoles. Bueno, menos Judas, ¿no? Porque habían elegido a Matías. Pero entonces había como 120 personas. Y dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Ahí estaban reunidos todos los discípulos, los que estaban ahí en este grupo, en el aposento, orando, clamando a Dios, esperando el regalo de Dios que venía, que había sido prometido por Jesús. Y aprendimos de que Jesús, durante 40 días después de que se levantó de entre los muertos, pasaba tiempos con los discípulos, hablándoles acerca del reino de Dios. Él iba, venía, los encontraba aquí, los encontraba allá. Pasó por muros y paredes y comía con ellos, compartía con ellos, pero duró un espacio de 40 días. De ahí fue llevado para arriba. Y ellos fueron enviados a Jerusalén con la instrucción de no salir de Jerusalén hasta recibir la promesa. Pero en total son 40 días más 10 días. Son 50 días por todo. Entonces aquí cuando leímos, cuando llegó el día de Pentecostés, Pentecostés quiere decir 50. Entonces empecé a preguntar yo, ¿qué significa esta palabra Pentecostés? ¿Y por qué es tan importante para los judíos Pentecostés? ¿Y qué tiene que ver con nosotros hoy? ¿Y qué tiene que ver con el Espíritu Santo, con la venida del Espíritu Santo? Entonces todas estas preguntas se me nacieron y quiero suplirte
algunas respuestas. Pues cuando aquí dice, cuando llegó el día de Pentecostés, eran 50 días después de que Jesús había resucitado. Y ya tenían 10 días de estar en el cuarto, el aposento, orando en un solo sentido delante de Dios. Pero cuando llegó el día de Pentecostés, ¿pero qué estaban observando exactamente los seguidores de Jesús durante Pentecostés? O sea que ellos eran judíos. Pentecostés para ellos venía todos los años. Y este año, cuando estaban reunidos en el aposento, llegó el día de Pentecostés. Para ellos, ¿qué era el día de Pentecostés? Te quiero decir una cosa, ¿verdad? Tenemos un grupo que se llama los Pentecostales, que son reconocidos por tener mucho la presencia del Espíritu Santo. Pentecostales. Tiene referencia a Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo. Pero ¿qué estaban observando exactamente los judíos y los seguidores de Jesús durante Pentecostés? Pues durante los días del primero y segundo templo, Shavuot era una fiesta de la cosecha, llamado el Festival de la Cosecha, en Éxodo 23, versículo 16. Las gavillas de cebada, la cosecha de invierno, se llevaban al templo todos los días, comenzando en Pasé hasta Shavuot, el comienzo de la temporada de cosecha, 50 días después. Fue una celebración gozosa, con la gente trayendo las primicias de su cosecha al templo, con acción de gracia a Dios por su provisión. O sea que era una celebración en todo Israel. La gente venía de muchas partes, de todo este alrededor de Israel, y los judíos que vivían en otros países venían con sus primicias. ¿Qué son primicias? Vamos a aprender. Pero ellos venían con gozo para hacer una ofrenda en el templo, una ofrenda a Dios de sus primicias. Y era 50 días después del pasar hasta Shavuot. Pues la tradición oral del judaísmo se basa en los detalles detallados en la Biblia y nos brinda una hermosa descripción de traer los bikurim, las primicias. Cuando una israelita veía la primera aparición de una de las 7 especies de la tierra, el trigo, cebada, uvas, higos, granada, aceitunas o daites, debía atarlo con una cuerda, designándola como sus primicias. O sea que cuando ellos sembraron las primeras plantas que se levantaron entre las que producen frutos, deberían de atarle una cuerda como ofrenda para Dios, como primicias. Lo que produce esta planta es para Dios. Lo primero que nace es designado para Dios, para el templo, para una ofrenda de primicias durante el festival de la cosecha. Ellos no tenían ni idea cuánto iba a producir esta planta, pero al verlo nacer, le ponían una cuerda amarrada, significando que esta planta pertenece a Dios. Lo que produce es para Dios. No importa si produce 10 veces más que las otras plantas, esta planta ya es designada para Dios en agradecimiento por habernos traído a la tierra prometida. Entonces ellos marcan este arbolitos como primicias para celebrar la festival de la cosecha. En el momento señalado, durante Shavuot, estas primicias de la tierra serían presentadas a Dios en el templo sagrado de Jerusalén, o antes de los tiempos de Jerusalén, en el tabernáculo, en la tienda del tabernáculo. Con gran pompa y ceremonia, el pueblo viajaba a Jerusalén con sus primicias en canastas cargadas sobre sus hombros, un buey con cuernos dorados y una corona de ramas de olivo abriría el camino. El viaje estaría acompañado de música y de cantos. O sea que era una gran celebración, ofreciendo las primicias a Dios. Y esto cayó 50 días después del festival de Pasaj, y se llama Shavuot.
Pentecostés, 50 días después. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con Jesús, con los apóstoles, con los discípulos, con el Espíritu Santo? Pues le pusimos título a clase de hoy, Festival de la Cosecha. Jesús vino para lograr una cosecha. Él dijo que había venido para buscar y salvar lo que se había perdido. Él había venido primeramente a los judíos para sacar una cosecha entre su propia gente, los de Israel. Entonces aquí, cuando llega el Espíritu Santo, en el día de Pentecostés, lo que vamos a leer en la otra clase, cuando continuamos estudiando, llegó el Espíritu Santo sobre ellos y les dio poder para predicar, poder para sanar, poder para declarar las buenas nuevas. Les dio una fe tremenda. Pero ¿sabe qué? Era una celebración. Dios estaba celebrando de que Jesús, quien había sido crucificado para nuestros pecados, había sido levantado por Dios de la tumba, de la muerte. Y 50 días después, Dios envió la promesa que había prometido a Jesús, porque Jesús había pedido al Padre que Él enviara al Espíritu Santo, nuestro consolador, nuestro ayudante, nuestro maestro. Jesús había dicho a sus discípulos, de ninguna manera os voy a dejar solos, les voy a enviar un consolador, el Espíritu Santo. Entonces aquí los discípulos en Pentecostés están en medio de toda esta cantidad y multitud de gente que vienen para celebrar el festival de la cosecha, según la tradición judea. Pero Dios estaba celebrando un festival de la cosecha también espiritualmente, porque envió al Espíritu Santo para que los discípulos y los apóstoles y nosotros hoy en día podemos ser ayudados por el Espíritu Santo para poder lograr la gran cosecha. Ahora debemos de estar en el festival de la cosecha, porque tenemos la presencia del Espíritu Santo con nosotros. Y es el Espíritu Santo que hable a través de uno. Y el Espíritu Santo es quien da convicción a los corazones. El Espíritu Santo es quien atrae a la gente a Jesús. Entonces aquí miramos de que Dios estaba preparando una cosecha de almas. Y para que esta cosecha pudiera funcionar y pudiera lograr sus propósitos, tenía que tener la presencia del Espíritu Santo. Sin la presencia del Espíritu Santo no hay cosecha. No hay cosecha. Como le digo, el Espíritu Santo es quien toca corazones, quien da convicción del pecado, pero quien también guía a los cristianos, quien nos enseña a nosotros, aunque estemos encerrados por el gobierno y no podemos reunir como iglesia, como nos pasó en los últimos años. El Espíritu Santo es fiel para nosotros, para enseñarnos, para darnos dones y poderes, para poder predicar el Evangelio, para poder alcanzar las almas. Y debería de haber un festival continua de la cosecha, porque el Espíritu Santo todavía adentro de los que han recibido el Espíritu Santo está el poder para declarar el Evangelio, el poder para compartir con familia, con amigos, el mensaje sobre el reino de Dios. Ojalá que tú sigas continuamente en un festival de cosecha, ayudado por el Espíritu Santo. Bueno, este ha sido tu mensaje para hoy. Ojalá que sigas en el festival de la cosecha, busca salvar. La Biblia nos dice a nosotros que somos sabios cuando nos dedicamos a salvar almas mediante la predicación del Evangelio, mediante la declaración del reino de Dios aquí en la tierra. Así que te toca ser sabio hoy. Bueno, vamos a terminar esta clase, Festival de la Cosecha, y aprendimos algo importante sobre Pentecostés, lo cual es Festival de la Cosecha. Bueno, nos vemos muy pronto y super mega bendiciones.